Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran, damas y caballeros? Soy Kevin Saavedra Barguil, especialista en geotecnia, mecánica de suelos y cimentaciones. Actualmente me encuentro adelantando los estudios para ser magíster en ingeniería de la Universidad de AFIT. Y el día de hoy vamos a presentarles una breve introducción y vamos a hacer comentarios sobre el curso que vamos a desarrollar este 26 de febrero. Vamos a comenzar este 26 de febrero con el fin de conocer los principios básicos de la teoría y saber manejar el software de diseño el software de diseño geotécnico Geo5. Les comento que en este curso vamos a desarrollar una metodología breve y concisa de los pasos que necesitamos para entender la teoría y los diseños de este software. Vamos a pasar desde las consideraciones preliminares que debemos tener en cuenta para escoger una cimentación adecuada, cuál será la investigación en campo suficiente para obtener los resultados necesarios y caracterizar el suelo. Vamos a, vamos a entender las teorías con las que se están desarrollando actualmente, las que son mundialmente aceptadas para el diseño de las cimentaciones tanto superficial como profundas. Vamos a mirar también cuáles serán los pasos necesarios para desarrollar dentro del software y cuál va a ser el criterio para escoger cada opción o cada tipología de diseño, cada metodología de verificación con el fin de tener un satisfactorio diseño. Finalmente vamos a hacer una revisión del reporte de los resultados que arroja el programa. Vamos a hacer una interpretación de las gráficas, de las comparaciones y de los análisis que hace. El curso consta de 4 módulos repartidos como había dicho anteriormente. Cada semana haremos unas evaluaciones, cada semana haremos unos videos de presentación y explicación de los contenidos del módulo. La información estará apoyada de presentaciones, de archivos PDF y de videos también explicativos del contenido. Bueno, aquí podemos ver cuáles son los módulos, que es la introducción al diseño de cimentaciones superficiales y profundas. El módulo 2, que es la revisión de teorías mundialmente aceptadas para el diseño de fundaciones superficiales y profundas. El 3 es la configuración inicial de modelos de diseño, la estimación de los parámetros geomecánicos de los suelos y el reconocimiento y análisis de los resultados arrojados por el programa, correcciones e interpretación de gráficas. El programa, como todo forma de diseño en la ingeniería, es un ensayo en error. Entonces, teniendo en cuenta las consideraciones iniciales para determinar una cimentación y su geometría y las condiciones a las que ésta se encontrará sometida, haremos diferentes revisiones o tanteos en el diseño para encontrar la más satisfactoria tanto técnica como económicamente. Entonces, en el módulo 1, bueno, para estar todos homogenizados, eh, creo que entendemos que la ingeniería de cimentaciones es una mezcla entre arte y ciencia de encontrar de manera óptima la forma de transmitir cargas al subsuelo. Cargas de cualquier tipo, cargas estáticas y cargas dinámicas, cargas puntuales, cargas distribuidas, cargas inclinadas, cargas que no estén inclinadas, incluso vibraciones, no simplemente de carga sísmica, sino de estructuras que estén sometidas a movimientos de frecuencia. Pueden ser imprentas grandes, pueden ser unos biocompactadores de maquinaria, hay de muchos estilos. Y la cimentación precisamente es eso, es una estructura que conecta, que hace una interacción entre las cargas y la transferencia de estas cargas al suelo. La idea de la cimentación es generarla de tal forma, de unas condiciones de tal forma, que no pasen las cargas admisibles o el soporte admisible que soporta el suelo, ya sea tanto superficial como profundo.
En el tipo de cimentaciones superficiales, el- conocemos las zapatas aisladas. Estas pueden ser flexibles como rígidas. Y, y la diferencia de estas va mayormente en el espesor y en el peralte que estas tienen sobre estas con respecto a la dimensión en planta o el área de superficie. Dependiendo de, diferenciando este tipo de cimentación en zapatas aisladas, ya sea flexible o rígida, los asentamientos también serán diferentes. Pueden crearse asentamientos diferenciales no solamente entre zapatas, sino que también en la zapata misma. Y es bueno hacer la revisión, el chequeo de estas, si son zapatas o son losas suficientemente grandes que haya una variabilidad del suelo. Y también es importante conocerlo para el tema estructural y reforzamiento del mismo. Las zapatas aisladas también pueden estar a desnivel. Nosotros con suficiente criterio y teniendo un orden de magnitud de cargas, si no están disponibles los planos estructurales, que es lo más común, podemos diseñar incluso zapatas de las mismas dimensiones, pero a niveles diferentes, teniendo en cuenta de que no se vayan a sopresar, a pasarse las cargas admisibles. En ese sentido, también es importante tener en cuenta la transferencia de esfuerzos que pasa un bulbo de presiones entre una zapata y otra. La cimentación superficial que podríamos decir que es continua esta, por el tema de exigencia y por el área de contacto, serían las zapatas aisladas medianeras, que no es más que son zapatas que están por lo general excéntricamente cargadas por la imposibilidad de construcción en los lados del proyecto, ya sea porque hay casas continuas, porque está en un talud, en ese caso pues generalmente serían sí, cimentación profunda, pero hay unos casos especiales con suficiente criterio que se pueden hacer zapatas, hay zapatas, una cimentación superficial con zapatas aisladas medianeras. Para este tipo de zapatas está mayormente está dimensionado o su punto crítico de dimensión es más la excentricidad que las cargas axiales a las que está sometido. Luego encontramos lo que son las zapatas corridas. Dado el caso de que las cargas, de que el suelo sea suficientemente rígido, sea suficientemente apto para construir una cimentación superficial, pero no baste con unas zapatas aisladas, se puede dar por la opción de las zapatas corridas. Incluso para el tema del control de la excentricidad o de los momentos, es una opción muy alta, muy buena. Luego, como última instancia para una cimentación superficial, consideramos la losa de cimentación, que no es más que una zapata la cual cubre toda el área de la construcción. O no necesariamente todo el área, puede ser incluso más del 60% del área, pero ya tiene condiciones generalmente mucho mayores que las zapatas aisladas y las zapatas continuas. Para el tema de las losas de cimentación también es mucho más importante verificar los asentamientos diferenciales entre estos y determinar cuáles son los muros de reacción vertical en cada punto. Generalmente damos unos promedios de ellos, pero también es muy importante conocer los muros de reacción vertical dependiendo de la zona y la caracterización de los puntos en el suelo que encontramos. Esto puede dar mayores conocimientos sobre la flexibilidad que tiene una losa. Tenemos en las cimentaciones profundas, los micropilotes podría decirse que son el sistema de construcción relativamente nuevo con respecto a los demás. Tiene aproximadamente 100 años de innovación o de construcción. En los micropilotes es una cimentación profunda, la cual tiene relativamente pequeños diámetros de construcción, van desde los 10 centímetros hasta los 20-25 centímetros de diámetro. Pueden alcanzar longitudes incluso hasta los 25 o 30 metros dependiendo de la necesidad. Los micropilotes pueden construirse de diferentes formas, dependiendo del suelo y dependiendo de la exigencia de las cargas
a las que esté sometido el suelo. Pueden construirse incluso inclinados para hacer contención de taludes. Bueno, quisiera saber si tienen algún tipo de pregunta, la pueden escribir sin ningún problema y a medida que las vayamos viendo, las vamos a ir desarrollando. No tienen ninguna pregunta hasta el momento, entonces creo que podemos continuar. Bueno, la cimentación continua de cimentaciones profundas son los conocidos pilotes. Estos pueden ser tanto hincados, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, como los preexcavados. La diferencia principal de estos es que los hincados generalmente desarrollan mayores capacidades de carga debido a que son pilotes, o como también los llaman, son pilotes de desplazamiento. Lo que está haciendo es también compactar el suelo alrededor y está trabajando en condiciones generalmente pasivas en el suelo. Está haciendo compactación al suelo. Y los pilotes preexcavados generalmente trabajan en condiciones activas o incluso en reposo, dependiendo del tipo de maquinaria con el que se esté construyendo. Eso quiere decir en activo o en reposo, quiere decir de que si estamos haciendo una excavación en el suelo, lo estamos desconfinando. Entonces el suelo tiene la tendencia a desmoronarse, a rellenar ese espacio que se realizó. Cuando tiene la tendencia a desplazarse hacia dentro del agujero del suelo, como se desconfina, entonces ya no está tan denso y su disminución de densidad hace una reducción también en la capacidad de carga de ellos. Se puede decir que es en condición activa porque se está activando el suelo porque se está desplazando. Diferencia la condición pasiva, se está retrayendo contra él mismo y tiene una actitud, por decirlo así, pasiva con respecto al elemento de hincado. El otro tipo de fundación son las pilas. Los pilotes tienen diámetros alrededor después de los 25, 30 centímetros de diámetro hasta incluso hasta el metro. Eh, hasta los 90 centímetros, un metro. Y las pilas ya son de mayor diámetro y principalmente se diferencian es por esto. Ya como son de mayor diámetro, ya se permiten realizar de manera manual. Sin embargo, también se pueden hacer de manera mecánica, pero ya los costos de ejecución serían mucho más elevados. Normalmente se utilizan de manera manual. Las pilas las pilas que son excavadas manualmente, generalmente o siempre trabajan solamente por punta, puesto que para hacer la construcción de estas pilas es necesario entibar la excavación por medio de anillos. La construcción de estos anillos aísla el contacto entre suelo y estructura de la cimentación, evitando o no permitiendo que se desarrolle una capacidad por fricción en el mismo. Entonces las pilas generalmente trabajan solamente por punta. Está el otro tipo de cimentación, que es el más robusto, que son los caisson o los pozos de cimentación, que son estructuras generalmente hechas para el desarrollo de puentes, para el desarrollo de, de estructuras aéreas o que estructuras que tengan ca- cargas excéntricas demasiado altas, e incluso se han llegado a utilizar para torres de energía de más de 20.000 kilovoltios. Luego, para el diseño de una cimentación, debemos tener en cuenta que nos estamos rigiendo por dos condiciones o dos características principales que tenemos que revisar. Una es que el suelo soporte las fallas o las cargas que se están transmitiendo. El suelo falla generalmente por una falla cortante. Es una combinación entre cargas, entre esfuerzos, cargas horizontales o verticales y esfuerzos que son cortantes, que son transversales al plano de falla del mismo. Una vez verifiquemos que el suelo admite estas, aún el suelo admitiendo las cargas,
puede tener asentamientos excesivos que pueden ser perjudiciales para la estructura. Un caso muy genérico, muy general, son las arcillas. Hay ciertos tipos de arcillas, incluso hay arcillas duras, arcillas preconsolidadas, que pueden tener una capacidad de carga aceptable o ideal. Sin embargo, estas con el tiempo van a sufrir muchos asentamientos. Estos asentamientos no son admisibles para una estructura debido a su rigidez. Entonces, una cimentación no está solamente supeditada a la capacidad de carga, sino que también al asentamiento. Como decía el doctor Carl von Terzaghi, que no hay gloria en las cimentaciones, pero sí hay repudio para el ingeniero que falla en el diseño de una construcción. Entonces nosotros como ingenieros geotecnistas o como diseñadores de cimentaciones estamos llamados a tener un sinfín de condiciones a tener en cuenta para que una estructura se desarrolle y tenga una larga vida. Vamos a hablar, a ver, ¿tenemos alguna pregunta? Parece que no. Listo. Vamos a hablar un poco del software al que vamos a estar desarrollando y que vamos a utilizar para diseñar las cimentaciones. El software de Geo5 es un conjunto de soluciones de gran alcance. Este software utiliza métodos de diseño analíticos comúnmente utilizados en el mundo, utiliza también métodos de elementos finitos y se pueden utilizar entre sí y se pueden verificar las condiciones de diseño tanto por un método como el otro. El software es muy intuitivo y es relativamente fácil de utilizar. Más importante que el software es el diseñador y que conozca los criterios para utilizar este programa y sepa qué opciones tiene disponible y cómo puede utilizar estas opciones y cuál es más importante aún, cuál es la implicación de estas opciones para el diseño y la estimación de una cimentación. El software, ya como habíamos dicho, es una suite y tiene un paquete de varios programas. Pues son programas tanto de contención, son de excavaciones, de análisis de presiones. Tiene incluso para diseños de túneles de pozo. Tiene para muros y gaviones, tiene para anclajes. Hay un nuevo módulo que apareció en este software Geo5. Hay dos nuevos módulos, que es el de diseño de zapatas por medio de ensayos CPT, que es el penetración de cono, el ensayo de penetración de cono, y tiene un módulo que es estratigrafía, en donde podemos diseñar o presentar perfiles de suelos con mucho mayor acierto, incluso en 3 dimensiones. Bueno, aquí vemos una cantidad de módulos que tiene. Principalmente en este software, en este curso, vamos a desarrollar los que son los módulos de zapata, los módulos de pilas. Vamos a hacer una revisión también del módulo grupo de pilas. Y el módulo de asiento ya viene un poco intrínseco dentro de los módulos de las zapatas y de las pilas. Entonces también estaremos viendo este módulo de asientos, pero dentro de los módulos anteriormente dichos. El software también soporta diferentes metodologías de verificación de un diseño. ¿Qué quiero decir con verificación? Si nosotros hacemos un diseño, hacemos un estudio preliminar de suelos, hacemos la investigación en campo, determinamos cuáles son las cargas, montamos el perfil, hacemos el diseño, eso nos da unas capacidades de carga. Tenemos que verificar de que el diseño que nosotros estamos haciendo está cumpliendo con los estándares nacionales en el país que estamos, valga la redundancia. Y también esas metodologías de verificación pueden ser tanto por el método de factores de seguridad como por el método de las teorías de estados límites. Estas metodologías que se presentan aquí, que son las de factor de seguridad, la teoría de estados límites de falla, los eurocódigos, la versión modificada de los estados límites de falla y algunas verificaciones que son de Rusia, de China, las vamos a estar
analizando y mirando durante el desarrollo del curso, con el fin de entender de qué tratan y saberlas utilizar en el software. Aquí vemos que el software presenta vistas en 3 dimensiones, las cuales son mucho más atractivas para las presentaciones. Y son de una forma también podemos entender lo que ocurre en el desarrollo del bulbo de presiones en las cimentaciones. Otra ventaja que tiene el software es de que es interconectado entre sí, entre los módulos. Es decir, si hacemos un diseño y generamos un reporte con el módulo Gavión, por ejemplo, el módulo muro de contención, ese, esa misma información nosotros podemos importarla al módulo de Zapata y con el módulo de Zapata podemos diseñarle la capacidad portante a ese muro de contención y diseñarle cuál va a ser su cimentación. Puede ser por medio de una zapata o si definitivamente vemos que no es viable por una zapata, podemos incluso diseñarle de una vez la cimentación por pilas. Luego de eso podemos importarlo al programa de elementos finitos y podemos calcularle cuáles van a ser los asentamientos que va a sufrir y las deformaciones que va a sufrir el suelo con esta estructura, con esta geometría de cimentación y de contención. Vamos a hacer una revisión de cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para el diseño y recomendación de una cimentación. Generalmente vamos a tener en cuenta o vamos a revisar cuáles son las funciones y la naturaleza de la edificación, cuáles son los problemas generales a los que se va a encontrar nuestra edificación, particularmente hablando de los cimientos, de las fundaciones, tener unas nociones de las magnitudes de cargas a las cuales vamos a estar enfrentando la cimentación, cuál es la influencia de los planos arquitectónicos en el mismo, la geología regional y de la zona que debemos investigar para entender con mayor acierto las condiciones del suelo, cuál es la posición del nivel freático y cómo es su comportamiento, y también cuál es la ubicación del proyecto en relación a la tecnología disponible del mismo. Entonces, dentro de lo que conversamos de la función y naturaleza de la edificación, tenemos que tener en cuenta de que no es lo mismo diseñar la cimentación de un puente de una vereda de a lo mucho 4 metros de luz a los grandes puentes que se están construyendo actualmente. Es necesario no solamente conocer las magnitudes de cargas, no solamente conocer cuál es la geometría, sino que también conocer la zona en donde se construirá, cuáles serán las pendientes, cuál es la geomorfología del, del suelo. Lo mismo es para la cimentación de una vivienda o los grandes edificios. Para el tema de silos, no es lo mismo si un cliente nos está, nos está solicitando realizar el diseño de una cimentación para un tanque de almacenamiento, la geometría del mismo y las condiciones a las que se encuentran enfrentadas debemos tener en cuenta. Por ejemplo, para los hilos que son totalmente circulares y son de gran altura, hay una condición de estos, de que si son de almacenamiento, de cualquier clase de almacenamiento, puede ser líquido, puede ser para almacenamiento sólido, si son bodegajes, ellos se van a encontrar a diferentes niveles de cargas. Es decir, la condición extrema, que es cuando esté lleno, o la otra condición extrema es cuando esté totalmente vacío. Y si tenemos en el suelo un nivel freático alto, y si por tal motivo encontramos que el suelo tiene unas capacidades admisibles muy buenas y decidimos desarrollar una losa de cimentación o incluso zapatas, podemos encontrarnos con el problema de que puede sufrir flotación la estructura. Es algo totalmente no deseable. O incluso si son cargas puntuales que incluso estas pueden no permitir el desarrollo de una de una cimentación superficial, sería necesario una profunda. O tal vez el silo o el tanque de almacenamiento, como vemos aquí en este último de abajo, que tiene, que
que tiene una área considerable con respecto a la altura. Entonces podría ser viable, aunque manejen una gran cantidad, una magnitud de cargas, puede ser viable una losa de cimentación, porque distribuye las cargas de una forma más óptima. También tenemos los elementos de las estructuras esbeltas. En las estructuras esbeltas que tienen grandes dimensiones de altura y que también tienen plataformas, tenemos que tener en cuenta también lo que son las velocidades del viento o las tensiones a las que están sometidas las torres de energía, o incluso los impactos que pueden sufrir las torres de control de los aeropuertos. Tenemos que tener también no es solamente el tema de las estructuras estáticas, sino los posibles eventos a los que podrá estar sometido una estructura. Con eso hacemos los análisis de la amenaza y la vulnerabilidad para encontrar el riesgo que se puede encontrar la estructura, y con eso podemos encontrar unos coeficientes de mayoración de cargas. Dentro de los problemas generales que se puede enfrentar una cimentación es la misma zona en sí. Hay diferentes locaciones o diferentes partes del mundo que tienen problemas específicos, problemas de heladas, problemas de que se construyen sobre grandes laderas o grandes barrancos, o incluso en zonas costeras que pueden tener grandes eventos de oleaje donde tendremos que tener en cuenta para la cimentación, o incluso la erosión del mismo. Pues aquí vemos un ejemplo de lo que puede suceder si estamos en zonas donde tienen condiciones climáticas muy severas. Miren que la cimentación de una vivienda no fue suficiente para y miren que la cimentación de un tanque de almacenamiento fue totalmente exitoso para preservar la vida útil de la misma estructura. Son cosas que es bueno ampliar el chip y la visión de cómo escogemos una cimentación, y con eso podemos determinar o podemos ver que no es simplemente una carga, sino es una variabilidad de condiciones a las que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí vemos que incluso pues para las condiciones de casas, que puede ser un suelo totalmente rocoso, que puede ser muy alto, sea una casa a un nivel, pero la misma condición en donde se va a construir ya cambia totalmente el diseño de la cimentación. Lo mismo las evaluaciones de erosión o de socavación que puede enfrentar un puente o en un río, en una quebrada, en un riachuelo. Como veníamos comentando en el tema de las magnitudes de cargas, no es lo mismo construir para un edificio de 20 pisos, donde sabemos que vamos a manejar una magnitud de cargas muy elevadas, o en una vivienda de 2 pisos, o incluso, por ejemplo, en un gimnasio. Las cargas en un gimnasio de una estructura de 2 niveles, en comparación de una estructura de 5 niveles, puede ser incluso más solicitante el gimnasio por las cargas por metro cuadrado que esto va a transmitir al suelo. Eh, Como ya hemos comentado ya en el tema de las tensiones en las torres de energía, estas cimentaciones generalmente se encuentran delimitadas por, por las cargas excéntricas que puede generar, o por los momentos que pueden generar estos. O también las estructuras que son eólicas, que reciben cargas de viento. Les comentaba también de que es importante tener en cuenta los planos arquitectónicos, debido a que luego de haber hecho un diseño de una cimentación, generalmente no siempre contamos con los planos arquitectónicos para hacer un estudio de suelos. Cuando hacemos estudios de suelos, recomendamos una cimentación y damos las recomendaciones de las excavaciones, de los llenos, de los mejoramientos del terreno, las capacidades de cargas, los asentamientos, de acuerdo a las cargas que están sometidos. No tenemos en cuenta los planos arquitectónicos, y puede haber un ejemplo en el de que
en el de que recomendemos zapatas, resulta que en los planos arquitectónicos las distancias entre luces de las columnas son muy cortas para las dimensiones de la cimentación que habíamos recomendado. Entonces tendríamos que volver a hacer un rediseño realizando zapatas continuas o haciendo losa o haciendo una cimentación profunda. Entonces es importante tener toda la información disponible para optimizar la cimentación. La geología no está de primero, pero no menos importante. La geología es considerable un punto crítico también para la cimentación. Nosotros cuando hacemos una investigación en campo, una exploración en campo, son investigaciones muy puntuales. Inclusive se pueden considerar que son entre el 2 y el 5% del volumen o de la magnitud del terreno con el que vamos a estar trabajando. Es una información relativamente muy pequeña. Esta información no nos permite, nos da indicios, pero no es del todo completa y no nos permite vislumbrar otros problemas de mayor magnitud a las que se puede encontrar, la estructura y la cimentación. Es importante conocer los mapas de amenaza de deslizamientos cuando nos encontramos bajo zonas que son montañosas o que son laderas. Es importante estimar también si estamos en presencia de tipos de suelos que son erodables, que son sensibles, que son por ejemplo, las alcidas rápidas o, o suelos que son provenientes de la roca dunita, que estas derivan principalmente en arcillas y limos que son muy susceptibles al desmoronamiento. Esta información solamente la podremos obtener con una investigación geológica detallada. Conocemos o sabemos que también es importante encontrar la presencia del nivel freático. La presencia del nivel freático nos cambia las condiciones de los esfuerzos totales a efectivos en el suelo. Si el nivel freático, si encontramos que dentro del nivel freático hay acuíferos o hay flujos de aguas, estos pueden presentar unas cargas considerables en la cimentación que no hayamos tenido previstas. Incluso puede crear erosiones o socavación en la masa del suelo subterráneo que es importante conocer. También pues para el tema de flotación o la variancia del nivel freático con respecto a los cambios en el tiempo, estas pueden subir y bajar, haciendo de que las condiciones del suelo sean peores. Puede crear asentamientos en el suelo a los cuales, si no lo tenemos en cuenta, puede perjudicar la estructura. Bueno, incluso también cuando hay flujos que tienen unos gradientes hidráulicos, como habíamos dicho, pueden generar momentos en una cimentación profunda. La ubicación del proyecto y la tecnología disponible. ¿Por qué las coloco conjuntas? Porque la ubicación del proyecto determina prácticamente qué tecnología vamos a utilizar para la construcción de una cimentación. Y dependiendo de la tecnología que está disponible para construir la cimentación, nosotros debemos tener en cuenta esto para el diseño de la misma. Sabiendo de que incluso estamos diseñando una pila excavada, dependiendo del tipo de la maquinaria, los factores de los empujes y los factores de las capacidades de carga van a cambiar. ¿Y por qué? Por la ubicación, porque incluso podemos tener disponible cierto tipo de maquinarias, pero es posible también de que la accesibilidad del lugar o del lote disparen en exceso los costos de la ejecución del mismo. Entonces son temas que tenemos que tener en cuenta también para la escogencia de una cimentación. Hay diferentes tipos de construcción para las cimentaciones, entonces dependiendo de la disponibilidad de ellos, podemos escoger cómo se va a construir la cimentación y cuáles serán las consideraciones que debemos tener en cuenta. Veremos también la metodología de diseño de la fundación, en el cual primeramente debemos
tener claros, debemos saber cuál será la exploración en campo del mismo, obviamente garantizando las normativas del país, de cada país, siendo satisfactorias, pero también a criterio del diseñador, que aún determinando la exploración en campo mínima también sea suficiente para el proyecto en el cual estamos diseñando la cimentación. Saber determinar cuáles son los ensayos de laboratorio idóneos de acuerdo a una vista preliminar de la geología o conociendo la zona del proyecto o ya con la disponibilidad de las muestras, saber a qué ensayos los vamos a someter, hacer la caracterización geológica, por supuesto, determinar los perfiles estratigráficos, saber, después de esto, de conocer el suelo, la caracterización geológica, hacer una estimación de perfiles, saber con qué condiciones vamos a trabajar. Si estamos en presencia de condiciones efectivas o totales del suelo, o también en el tiempo de la construcción del terreno, dependiendo también del suelo, si vamos a encontrar una transición entre condiciones totales a condiciones efectivas. Inclusive también dependiendo de lo que encontremos en las exploraciones, saber si estamos trabajando o vamos a diseñar con base a las teorías de las mecánicas de suelos o con base a las teorías de las mecánicas o la geomecánica de rocas. Escogemos los parámetros de diseños, hacemos lo que anteriormente habíamos mencionado, las evaluaciones de las consideraciones que debemos tener en cuenta para la escogencia de una cimentación. Hacemos los cálculos para las capacidades de cargas, los asentamientos admisibles de acuerdo al tipo de suelo, hacemos la evaluación de los costos y evaluamos alternativas con respecto a los costos de estos, teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho. Para exploración en campo es importante, hay normativas, por ejemplo aquí en Colombia, la normativa nos pide, nos discrimina las unidades de construcción. Las unidades de construcción están delimitadas tanto por área, por, por distancia y también por diferencias de magnitudes de cargas. Entonces la exploración en campo debe ser suficiente tal de que sepamos diferenciar cuáles son las unidades de construcción a las que a las que vamos a investigar para que podamos cumplir con las normativas. Obviamente también teniendo en cuenta el criterio del diseñador. Eh, También tenemos que tener en cuenta si las estructuras van a estar enterradas, van a tener diferentes niveles de sótanos. Esto nos afectaría la profundidad de la perforación. Tenemos que sumar a lo anteriormente estipulado de las profundidades de perforación según las normativas. Debemos tener en cuenta de que el terreno que vamos a estar excavando o que vamos a quitar para la construcción de sótanos o estructuras enterradas es un suelo que prácticamente no, pues estamos despreciando en las perforaciones. O inclusive de que si son estructuras adosadas como viviendas que son similares, podemos optimizar la exploración en campo. Pues ya sabemos que la exploración en campo ya hay diferentes formas de realizarlo. Hay formas tan sencillas, evaluaciones rápidas, que son los penetrómetros de bolsillo, que nos dan datos de la cohesión última del terreno. Están exploraciones también sencillas, que son los apiques, en donde encontramos, podemos mirar una estratigrafía superficial del terreno y podemos recuperar muestras alteradas o inalteradas y llevarlas a los ensayos de laboratorio. El ensayo común, el más conocido, el más utilizado, que es el SPT, y está el equipo de rotación debido a que llega un momento en el que el SPT no es óptimo, no es útil, porque da rechazo en el suelo, no es posible realizar recuperación de muestras, utilizamos los equipos a rotación generalmente con corona de diamante. Están las investigaciones indirectas, que son los ensayos geofísicos, que está el ensayo pues, de refracción sísmica, el más W, el REMI. Están otros ensayos que son parecidos a los del SPT, que es el ensayo de penetración de cono, está el ensayo del dilatómetro, está el ensayo del presurímetro de Menard y está el ensayo de corte de veleta. Para cada tipo de ensayo están sus correlaciones para determinar los parámetros de diseño. En los ensayos de laboratorio, dependiendo de las muestras
las muestras de suelo en las que estemos encontrándonos, ya sea suelo o roca, comúnmente les hacemos ensayos de clasificación, por lo menos para decir a ciencia cierta, según la normativa o según la forma en cómo estamos determinando saber, nos encontramos en presencia, que si son suelos granulares o son suelos finos, cuáles son los límites, cuáles son las humedades que este tiene. También dependiendo del tipo de suelo, pues podemos encomendarle hacerles ensayos de permeabilidad, ensayos de consolidación, si son suelos finos o suelos demasiado compresibles. Dependiendo también del tipo de suelo, podemos encomendar diferentes tipos de ensayos de corte directo, ya sea UU, CD o CU. Mirando, pues teniendo en cuenta la estimación de si vamos a trabajar en condiciones totales o en condiciones efectivas. La prueba REI para las rocas es el ensayo de compresión simple en roca. Sin embargo, también están los ensayos de tracción indirecta, están los de tracción directa, están los de ultrasonido. Bueno, el ensayo de ultrasonido también es importante porque con este podemos determinar cuáles son las velocidades de onda de corte en una roca y con eso determinamos a ciencia cierta cuál es el perfil del suelo. Dentro de la caracterización geológica anteriormente mencionada, qué pena, voy a revisar si hay algún tipo de pregunta. Parece que no. Listo. En el tema de la caracterización geológica, como habíamos mencionado antes, también es bueno conocer la geomorfología y los procesos dinámicos o los procesos geomorfológicos a los que se encuentra la zona. Esto nos ayuda a determinar también ante qué tipo de suelo nos estamos encontrando. Conociendo la morfología de la zona, podemos determinar si nos encontramos bajo suelos que son producto del movimiento del aire, si son movimiento de la gravedad o si son originados con base al movimiento de las aguas, si son aluviales, si son depósitos, si son algunos tipos de depósitos pues, depósitos de flojos, de flodos o escombros. La caracterización geológica también nos permite determinar si estamos bajo suelos, bajo qué tipo de suelos estamos, si estamos bajo suelos que son originados in situ, que son suelos sedimentarios, que son la descomposición de rocas sanas a mayores profundidades, o si hay una heterogeneidad en el mismo, y con esto podemos desarrollar los perfiles estratigráficos. Podemos hacer una diferenciación de estos con el fin de estimar con más objetividad un parámetro de diseño. Seguidamente a esto ya desarrollaremos los perfiles estratigráficos con los cuales diseñaremos la cimentación. Estos perfiles estratigráficos es recomendable no realizar solamente uno, sino hacer varios dependiendo de la zonificación de las perforaciones. Con esto podemos determinar con más exactitud cuáles serán los asentamientos diferenciales en las estructuras. Incluso nos darán diferentes condiciones de capacidad de cargas. Luego de tener la estratigrafía, dependiendo si estamos ante suelos arcillosos, suelos arenosos, si son limos, si son mezclas, podemos determinar si estamos utilizando las condiciones últimas del mismo con parámetros de cohesión no drenada, de parámetros no drenados, o si le vamos a agregar componentes friccionantes a los parámetros. Y también si son con base a las teorías de la mecánica de suelos o la mecánica de rocas. Generalmente para la mecánica de suelos utilizamos los criterios de Mohr-Coulomb y para la mecánica de rocas los criterios de falla de Hook-and-Brown. Luego con esto hacemos una selección de los parámetros de diseño luego de haber caracterizado correctamente el subsuelo. Obviamente nos podemos apoyar en los ensayos mecánicos, que son los de compresión simple, los de corte directo, los ensayos triaxiales. Estos parámetros nos dan un indicio de cuáles son los parámetros generales del suelo, pero también es importante utilizar el criterio de diseñador o como geotecnista
porque los ensayos pueden tener diferentes tipologías de errores o incluso pueden ser no representativos a toda la zona a la que nos estamos encontrando. Puede dar el caso, si no hay una investigación geológica suficiente, puede que hayamos encontrado una roca a 15 metros de profundidad, por ejemplo. Entonces determinemos, puede ser una casualidad de que en 3 perforaciones encontremos rocas, entonces pensemos que encontramos roca a esa profundidad, hacemos los ensayos en roca, pensamos de que nos vamos a cimentar sobre roca y termina siendo de que simplemente son depósitos de vertientes, que son rocas que son sueltas, que vienen de otros lugares y que realmente no estamos en presencia de rocas, sino en presencia de otros suelos. Entonces, los resultados del laboratorio son un inicio muy importante, pero también es importante el criterio del diseñador. Y también conocer cuáles son los rangos o cuál es la magnitud de los valores de los parámetros con los que vamos a diseñar, para que sean lo más acertados posibles. Hay muchas metodologías de diseño y escogencia de los parámetros de diseño. Hay diferentes para arcillas, para limos, para gravas, tanto preconsolidadas como no normalmente consolidadas. Y también dependiendo de los parámetros de las liquideces o de los esfuerzos. Listo, entonces procedemos a hacer el diseño de la cimentación. Calculamos las cargas últimas, las cargas admisibles, según los criterios de verificación que ya habíamos mencionado anteriormente, si es con los criterios de los factores de seguridad, que son los que utilizamos aquí en Colombia, o los criterios de los estados límites de falla, o los criterios con los que se estén utilizando en cada. Determinamos también cuáles serán los asentamientos admisibles en condiciones de capacidad admisible, más no capacidad última, cuáles serán los asentamientos tanto totales como diferenciales, cuáles serán la rotación entre los mismos, cuál es la diferencia de los asentamientos dependiendo de la estratigrafía del suelo. Y con esos parámetros ya tendremos un conocimiento más objetivo para refinar un poco más nuestra cimentación o definitivamente hacer una nueva propuesta. Se hace la evaluación de los costos y se hace la evaluación de las alternativas de la cimentación. No necesariamente es simplemente hacer un cambio de cimentación, sino que también podemos hacer un mejoramiento del suelo. Un mejoramiento del suelo ya puede ser suficiente para hacer una cimentación superficial. Puede hacer un mejoramiento con columnas de grava, se puede hacer con una preconsolidación del suelo, se puede hacer una preconsolidación del suelo tanto por cargas o tanto por disipación de presión de poros, o si con las evaluaciones anteriormente dichas de los costos, también puede ser viable una reestructuración del suelo o reestructuración del proyecto. De pronto podemos encontrar proyectos arquitectónicos en donde se estiman estructuras enterradas de 6 niveles, en donde se podrían dejar simplemente de 4 niveles, y eso ayudaría muchísimo para la cimentación y los costos del proyecto mismo. Antes de pasar al módulo 2, listo, aquí veo preguntas. Bueno, ¿podría explicarme el tipo de falla por flotación? Listo. El tipo de falla por flotación quiere decir, un momento, buscamos un poco la diapositiva. El tipo de falla por flotación quiere decir de que cuando estamos en presencia del nivel freático y está muy superficial, digamos a una profundidad de 1 metro, y si nosotros vamos a realizar una construcción de un edificio, no necesariamente tienen que ser estructuras por debajo del nivel del terreno natural, sino en el edificio, y si nosotros estamos generando una cimentación, y si las cargas de esta estructura no es suficiente, el agua crea unos empujes hacia arriba de la estructura. Entonces, como están en contacto con la cimentación, puede ser la cimentación profunda, esto va a hacer que la estructura tienda a flotar. Entonces va a hacer también de que la estructura falle. Peor es en los casos en cuando estamos construyendo estructuras por debajo del nivel freático.
Si el nivel freático está por encima del nivel de desplante de la estructura, esa diferencia de nivel, esa diferencia de nivel va a hacer de que la zona que está debajo de la estructura, el agua que está debajo de la zona de esa estructura, busque la posición original del nivel freático. Conocemos que tenemos, o sea, tenemos entendido que el nivel freático, el punto del nivel freático es el punto en donde la presión hidrostática es igual a la presión atmosférica. Entonces, como se busca un equilibrio de presiones, el agua siempre va a tender a subir. Y si se encuentra una estructura en medio, va a querer hacer flotar la estructura. Por eso es importante tener en cuenta este efecto y por lo general se construyen sistemas de cimentación profunda con el fin de que se hace un anclaje en la estructura para que no genere la flotación. Pero no necesariamente debe ser cimentación profunda, puede ser cimentación superficial, sin embargo hay que tener los criterios suficientes para desarrollarlo. No sé si quedó clara la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los pilotes tipo Kelly y tornillo? Bueno, la diferencia de los tipo Kelly, no sé si los tengo aquí. Aquí. Listo. La diferencia de los tipo Kelly y los tipo tornillo. El que estamos viendo aquí a la izquierda es es el tipo tornillo sin fin. Y el tornillo sin fin va haciendo la excavación y no sé si pueden ver dentro de la tubería, esa tubería es hueca. Entonces, a medida que se va desarrollando la excavación, luego de hacer completamente la excavación, sin sacar la tubería, se hace una inyección del concreto. No, normalmente también se puede hacer una inyección de los bentoníticos, lo que hace es contener las paredes del suelo antes de proceder a vaciar el hormigón o el concreto. Entonces, esta tecnología que es de rotación puede decirse que está trabajando en condiciones de reposo del suelo, porque a medida que se está haciendo la excavación, se está inmediatamente, relativamente inmediatamente, se está haciendo la fundición. Es decir, se hace una rotación, se extrae el suelo por medio de las platinas que estamos observando y dentro de la tubería se está haciendo la fundición del concreto. Y los que son tipo Kelly, que es la que vemos aquí amarilla, son una especie de cucharas que van haciendo la excavación en el suelo. Esas cucharas pueden tener sistemas de rotación o simplemente es una cuchara que va haciendo la excavación. Esa cuchara, dependiendo de la capacidad de la cuchara del volumen, viene, hace la excavación, retira el brazo, se aleja un poco, suelta el terreno y vuelve otra vez a bajar dentro de la excavación y hace de nuevo la excavación. Entonces, esta es un poco, la velocidad de ejecución es un poco más lenta, se puede decir, porque primero hace toda la excavación y ella no aporta para el hormigonado. De pronto, para sistemas constructivos sí puede ayudar para sostener la canasta de acero mientras se está metiendo el hormigonado. Esa es la diferencia principal. No sé si no sé si les quedó claro el tema de la falla por flotación y la diferencia de la construcción de los pilotes tipo Kelly y tornillo. Entonces, en la diferencia del sistema constructivo es que los que son tipo tornillo se puede hacer el diseño en condiciones en reposo del suelo y los tipo Kelly se puede hacer en condiciones activas. Esto va a cambiar un poco las capacidades de cargas. Ok, listo. Entonces continuamos. Es importante cuando, es importante cuando vayamos a hacer diseños de cimentaciones, preguntarle al cliente con qué tecnología dispone él para la construcción de los mismos. Y en la medida, hablar con los fabricantes cuáles son las alteraciones que produce las maquinarias en el suelo. Con eso seremos mucho más precisos en el diseño. Bueno, en el módulo 2 vamos a hacer la revisión de teorías mundialmente aceptadas para el diseño de fundaciones superficiales y profundas. Como les había comentado anteriormente, no es simplemente manejar un software, sino es saber qué es lo que está haciendo el software.
Hay muchas teorías, hay muchos métodos en el mundo, pero nos vamos a enfocar en las que está desarrollando el software, con cuáles está trabajando el software para poder entenderlo mejor. Sin embargo, todas estas teorías parten de los principios básicos, que son las teorías de Terzaghi, tanto en cimentaciones profundas como en superficiales. Vamos a mirar, vamos a hacer una revisión no tan profunda, sin embargo, en los documentos están eh, de dónde, cuál es la filosofía de la capacidad de carga de una cimentación superficial. Miraremos que Terzaghi utilizó las ecuaciones de Prandtl y de Rankine, las ecuaciones de las presiones activas y pasivas de Rankine para desarrollar tres términos. Vemos aquí en la parte izquierda que hay tres tipos de presiones, que son presiones por los parámetros, por la sobrecarga y presión por el tipo de suelo que está debajo de la cimentación. Cuando ejercemos una carga, se crean estas presiones pasivas y estas presiones pasivas, la sumatoria de estas, son las que dan unas condiciones últimas o de soporte del suelo. En donde simplificaciones y con filosofías se llegó a la famosa teoría que es la que estamos mirando aquí, CNC, gamma de F por NQ por un medio de gamma, B, N gamma. Luego, luego veremos cómo Meyerhoff optimizó estas ecuaciones, luego Besic, y llegaremos a las ecuaciones últimas que propusieron Brinch y Hansen, en donde no solamente tuvieron en cuenta las condiciones de la carga, sino que también otros factores de corrección a la capacidad de carga, que son la profundidad del cimiento, la inclinación de la carga, cuál es la inclinación del terreno, incluso la inclinación también de la cimentación como tal. Entonces con esta se optimiza el diseño de las capacidades de cargas. Y no solamente en condiciones drenadas, sino también en condiciones no drenadas y también para estratos rocosos. Miraremos también dentro de este módulo cuáles son otros aspectos para el diseño ya técnicos que debemos tener en cuenta para el diseño de la cimentación, que son las excentricidades, cuáles son las áreas efectivas que debemos tener en cuenta, cómo el software está teniendo en cuenta estas características para el desarrollo del diseño de una capacidad de soporte. La capacidad de soporte es generalmente un número, pero detrás de ese número vienen muchas otras variables y muchas otras consideraciones. Miraremos también cómo varía según la posición del nivel freático, cómo varía la capacidad de carga. Generalmente se considera que son tres casos, una que es por encima de la cimentación, otra es por debajo de la cimentación hasta cierta profundidad, y el otro caso es que está muy por debajo de la cimentación, en donde definitivamente el nivel freático no afecta a la cimentación. Comentábamos aquí que el software optimiza el área efectiva de contacto de la cimentación dependiendo de cómo están distribuidas las cargas en esta misma cimentación. Es decir, nosotros podemos estar estimando una cimentación de 3x3, de 9 metros cuadrados, pero si tenemos unas cargas excéntricas, si tenemos excentricidades, realmente la superficie de contacto no será el área de esta zapata, sino que hay metodologías de iteración en las cuales se define cuál es el área efectiva de contacto. Entonces, si se reducen las áreas efectivas de contacto, las presiones serán mayores y pues los esfuerzos, aun siendo los mismos, las presiones serán mayores y no necesariamente la capacidad de carga que hayamos calculado no sea la real. Entonces, para esto el software utiliza que es dos métodos, que es la forma rectangular y que es la forma de determinación general. La rectangular simplemente utiliza las excentricidades en tanto en el lado X como en el lado Y para generar un área rectangular homogénea y que esté que esté buscando el centroide de las cargas a las que está sometida la cimentación. Y la forma general, que es una propuesta de Heiter y Anders, en donde hace diferentes iteraciones según la ubicación de la carga
que esté sometida a la cimentación con su propia cimentación y va a hacer diferentes iteraciones para determinar cuál es el área efectiva. Todo esto son iteraciones que hace el programa, pero vamos a mirar cómo lo está haciendo para entenderlo un poco mejor. Miraremos también que dependiendo de las estratigrafías, bueno, aquí en la parte de arriba, en el modelo de 3AI se están desarrollando diferentes zonas de falla, que está la zona de falla local, que está la zona de falla general y está la zona de falla por punzonamiento. La de punzonamiento es la zona 1. Entonces, dependiendo del tipo de suelo en el que estamos diseñando, va a generarse diferentes tipos de fallas. En estos tipos de fallas, eh, según la profundidad de la superficie de falla, va a entrar en contacto con cierto tipo de suelo, con cierta estratigrafía. Entonces el software, como le estamos introduciendo diferentes tipos de suelos con diferentes estratigrafías, él va a hacer una homogenización de capas, tratando de determinar cuál es la superficie de falla del mismo y con esto hace un recálculo para los parámetros del suelo óptimo dependiendo por dónde está fallando la cimentación. Vamos a mirar también de que una cimentación no solamente se evalúa para cargas verticales, sino para cargas horizontales. Nos podemos encontrar el caso de que incluso para casos sísmicos o hay diferentes casos en donde tenemos que evaluar no solamente los empujes verticales, sino los empujes horizontales de la cimentación. Entonces, el software también desarrolla esta metodología y vamos a estar mirándola más detalladamente en el curso, y el cual también utiliza los diferentes métodos de verificación que son los estados límites de falla como los factores de seguridad. ¿No hay ninguna otra pregunta? Listo, veo que no. También se van a hacer los análisis de levantamiento. Estos análisis de levantamiento son debido a las subpresiones que genera el nivel freático, pero también levantamiento de estructuras que se encuentren a tensión o que se encuentren a momentos, o estructuras de que debido a que estamos en presencia de cargas de agua, de inundaciones o cargas eólicas, que cargas de viento generan unas tensiones en la cimentación. Entonces, para estas tensiones debemos verificar también el análisis de levantamiento del mismo. El software desarrolla 3 métodos, que son el enfoque clásico, el método del cono, y hay una normativa china que utiliza que es con base al método cónico con otras modificaciones. El método clásico genera sus ecuaciones en donde prácticamente está calculando cuál es la capacidad de rozamiento en la base de la cimentación y cuál es la capacidad de rozamiento en las paredes de la cimentación. El método cónico no solamente tiene en cuenta esto, sino que también tiene la teoría de que se está desarrollando un cono por encima de la cimentación, y este cono ayuda a la capacidad de soporte del mismo por levantamiento dependiendo del ángulo de fricción del suelo, dependiendo de los parámetros de resistencia al corte del suelo. Y tiene en cuenta también cuál es la influencia de las cimentaciones vecinas, el cual les reduce la capacidad de levantamiento, los cuales dependen pues de la longitud y de las dimensiones de la zapata, claro está. Y la metodología china, que es la DLT 5219, es una norma del año 2005, tiene en cuenta el método del cono, el cual varía también, que el cono no es el mismo para todas las profundidades de la cimentación, y también varía según el tipo de suelo en el cual estamos cimentando, tanto para arena, limón o arcilla, y diferentes densidades, y también de la geometría de la cimentación que estamos haciendo, ya sea circular o sea cuadrada. Me permiten aclarar un poco la voz.
Listo. En el tema de asentamientos superficiales, vamos a mirar, vamos a mirar cómo es la teoría principal de los asentamientos, cómo un incremento de esfuerzos genera cambios en la estructura del suelo, dependiendo también del tipo de suelo, siendo compresible o no compresible, si es drenado o no drenado, y cómo se han desarrollado diferentes teorías para el cálculo de la cimentación, reiterando según el tipo de suelo, y incluso hay unas metodologías que son genéricas que se pueden utilizar para todo tipo de suelos, incluso para suelos que tienen una historia de esfuerzos, el cual la historia de esfuerzos ha sido de que los suelos han soportado cargas mayores a los que soportan actualmente, o suelos que definitivamente nunca han soportado cargas mayores a los que están actualmente. Esto modifica las condiciones de los asentamientos. Las metodologías que es del módulo edométrico. El módulo edométrico es por decirlo así, es el parámetro de deformación E que se obtiene de los ensayos edométricos. Los ensayos edométricos son, son los que se utilizan en los parámetros, en los aparatos para hacer ensayos de consolidación. ¿Por qué se llama edométrico? Porque permite solamente la deformación en un solo sentido. Normalmente cuando hacemos ensayos de compresión simple para calcular la capacidad última del suelo y para determinar también cuál es el módulo de Young, estamos permitiendo deformaciones tanto verticales como horizontales, y no necesariamente representan exactamente las condiciones del suelo, porque el suelo se encuentra confinado a diferentes profundidades. Entonces, generalmente los módulos edométricos, los cuales solamente permiten deformación vertical, no horizontal, son mayores a los módulos de deformación. Encontramos también la metodología que es de constante de compresión, que se hace pues con ensayos también de consolidación. Se calculan unas constantes dependiendo también de los tipos de suelos, y se miran cuáles son los asentamientos. Está el del índice de compresión, que es utilizado para suelos que son normalmente consolidados, los cuales no han soportado cargas mayores a los que soportan actualmente. Está una formulación más completa, que es la de Bisman y Ladd, que hace combinación para suelos que son normalmente consolidados y que también son preconsolidados. Está también el índice de compresión modificado, que es una modificación al del índice de compresión. Sin embargo, tiene en cuenta la variabilidad de la relación de vacíos que sufre el suelo a través de los estados de esfuerzos a los que él está sometido. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, listo. Parece que todo está claro. Entonces, luego de ver las metodologías, las teorías mundialmente aceptadas para cimentaciones profundas, tanto de capacidad de carga como asentamientos, para diferentes tipos de suelos, para las condiciones si son drenadas, totales o efectivas, para condiciones rocosas, vamos a proceder con las de la cimentación profunda. La, la de la cimentación profunda es una modificación o parte de las bases de las teorías de la cimentación superficial. ¿En qué sentido? En que una cimentación profunda no es más que una cimentación superficial, pero las dimensiones se invierten. Es decir, el ancho de la zapata ahora es de menor dimensión y la profundidad de desplante es de mayor dimensión. Esto, esto permite homogeneizar de cierta forma las teorías, pero también hay otras modificaciones que son desarrolladas por otros investigadores, por otros proponentes, en donde ya el aporte de la capacidad de carga en las paredes de la cimentación terminan siendo importantes. Entonces se desarrolla la teoría que no es solamente la capacidad en la base del cimiento, que decimos por punta aquí en una cimentación profunda, y también aporta por fricción, es decir, en las paredes de la cimentación. Entonces miramos aquí que en la parte izquierda hay un esquema que se presenta el,
el contacto entre el suelo y la estructura, que se genera un rozamiento dependiendo de la magnitud de carga, y depende también de las presiones del suelo, es decir, presiones en condición pasiva, en condición activa o en condición de reposo. Por eso es importante conocer y determinar cuál es el modo de construcción de la cimentación. Esto va a afectar el aporte por fricción eh, que va a desarrollar. Y miramos en el lado derecho, que es parecida a la formulación de las capacidades de cargas superficiales con modificaciones. Estos asteriscos que se ven en los factores de corrección de capacidad de carga tienen asteriscos porque son modificados, y vemos que se desprecia eh, la presión pasiva por carga. Por carga. ¿Esto qué quiere decir? Porque ya como es una cimentación profunda, estamos haciendo un reemplazo del suelo considerable. Es decir, estamos quitando el suelo, pues, del peso del suelo, pero entonces lo estamos reemplazando con el peso del pilote. Y la diferencia de estas magnitudes con respecto a la diferencia en numeración que dan las otras capacidades, que son la de la ecuación y la de sobrecarga, podemos considerarlo despreciable. Los factores que son de N gamma, también conocidos como factores de NQ, cambian, cambian, cambian por el desarrollo de las superficies que se generan en una cimentación profunda, que vemos aquí abajo, a las capacidades en la superficial. Este factor NQ me parece que es muy importante determinarlo, porque este NQ tiene un orden de variabilidad muy grande. Es decir, miren que, por ejemplo, el factor NQ depende del ángulo de fricción del suelo. Eso lo miraremos en el desarrollo del curso. Miraremos que, por ejemplo, para pilotes que son hincados o pilotes impulsados, para un ángulo de fricción de 30 tenemos un NQ de 21. Y para un ángulo de fricción de 34 o de 35 tenemos un NQ de 42 o de 50. Es decir, con la variancia de 4 grados de ángulo de fricción, estamos llegando casi al doble de un factor NQ. Es como decir de que estamos duplicándole la capacidad de carga al suelo, y por esto es muy importante determinarlo. Es importante determinar el ángulo de fricción y utilizar con criterio cuál es el factor NQ que vamos a utilizar. Dependiendo también de los tipos de suelos, hay unos suelos en donde incluso aumentando la profundidad del cimiento, no se generarán mayores capacidades admisibles, en donde determinamos que los cimientos desarrollan unas profundidades críticas. Eso comúnmente se ve en las arcillas densas. En las arcillas densas, no, me disculpan, en las arenas densas o en los suelos preconsolidados. Entonces el software, él calcula una profundidad crítica, pero vamos a entender también cómo es esa profundidad crítica que se está calculando y cómo se está desarrollando. En cimentaciones profundas, como hay un componente vertical considerable, ya vamos a mirar también cómo es el desarrollo de las presiones horizontales en el mismo, en toda la longitud de la fundación. ¿Cómo es esto? Para el cálculo estructural, dependiendo de los esfuerzos que se generen horizontalmente, eso va a generar esfuerzos por momento, por corte, que nosotros como geotecnistas o como diseñadores somos quienes debemos suministrarle esa información al estructural para que termine correctamente el acero de refuerzo del mismo. Y nosotros también para conocer cuál va a ser las deformaciones en la longitud de la cimentación que va a soportar. Bueno, aquí veo unas preguntas. Buenos días, ¿cuál es el criterio para determinar el número de muestras representativas que debo tomar en suelo y roca? Y aquí hay otro. ¿El software permite diseñar con varios pilotes? Listo, responderé primero el criterio de número de muestras. El criterio, primeramente,
es criterio del diseñador teniendo en cuenta la normativa. Entonces, teniendo en cuenta la normativa, dependiendo del país en donde nos encontramos, por ejemplo, aquí en Colombia, nos están pidiendo de que, listo, en la norma nos piden primero una investigación mínima, una, una cantidad de sondeos mínimo con una profundidad mínima, dependiendo de qué tipología de estructuras son. Entonces, ya después de haber determinado cuál es la cantidad de perforaciones y longitud, nos están pidiendo que haya recuperación de muestras por lo menos cada metro y que por lo menos el 50% de las recuperaciones de las muestras tengan ensayos de clasificación. Eso es como norma general para hacer los ensayos de clasificación. Luego, a criterio de geotecnista, si nosotros vemos de que estamos haciendo la exploración en campo para un edificio de 4 niveles, si estamos mirando que en el suelo estamos encontrando un suelo muy blando, podemos, o muy arcilloso, muy fino, podemos encomendar hacer ensayos de compresión simple aproximadamente a los 3 o 4 metros de profundidad. No les recomiendo hacer ensayos mecánicos a, a estratos que estén por menos de los 2 metros de profundidad, si son estructuras que son considerablemente pesadas, que son más de 3 o 4 niveles. Generalmente la cimentación, si es arcillosa o si es suelta, no vamos a cimentar sobre esta. Entonces es mejor hacer ensayos mecánicos a mayores profundidades. Si nos encontramos en presencia de limos o limos consolidados, limos duros, es recomendable hacer ensayos de corte directo. Si el nivel freático a esta profundidad es alto, o vemos que en la zona en donde estamos haciendo el estudio de suelos tiene variación de estaciones climáticas, es decir, en verano hace mucho calor y en invierno hay una intensidad de temporadas de lluvia. Esto puede cambiar los niveles, la altura del nivel freático. Entonces sería bueno que para esos limos podemos hacerle ensayos de corte directo, consolidado, consolidado drenado y consolidado no drenado, para saber cuál va a ser el comportamiento del suelo en esos dos estados. ¿Qué otra cosa puede ser? Si estamos ante presencia de gravas, bueno, ante presencia de gravas también es determinante el tipo del suelo, porque el tipo de suelo también nos va a decir qué ensayos podemos hacer. Es muy difícil hacerle un ensayo de compresión simple a suelos friccionantes. Y a suelos friccionantes, si son de pequeño tamaño, podemos hacerles ensayos de compresión, de corte directo, perdón, o ensayos triaxiales, pero si son unos tamaños de grava que son grandes, que el tamaño de las gravas, metiéndolas dentro de la cajita del ensayo del corte directo, realmente no van a ser representativas para tal fin. Entonces no estaríamos obteniendo una información creíble con ese ensayo, el cual ya deberemos tomar ciertas correlaciones con otras metodologías o con otras investigaciones para encontrar los resultados. Es recomendable, totalmente recomendable, hacer ensayos de clasificación a todos los estratos de suelos. ¿A qué me refiero con los ensayos de clasificación? Ensayos de humedades, ensayos de granulometrías y ensayos de límites de Atterberg, o sea, límite líquido y el límite plástico. Con estos parámetros, aunque no tengamos resultados mecánicos de resistencia, podemos entender ante qué tipo de suelo estamos y cómo es la variabilidad de ellos según la profundidad. Con las humedades y los límites podemos saber si las humedades tienden a los límites líquidos o a los límites plásticos, variando la profundidad. Si las humedades tienden a estar al límite líquido, quiere decir de que las muestras de suelo, aún no estando al nivel del nivel freático, si la humedad tiende a estar en el límite líquido, quiere decir que las muestras están normalmente consolidadas. ¿Por qué esto? Porque cuando le ponemos cargas excesivas o cargas mayores al suelo, estas tienden a drenar el suelo.
Si el suelo está húmedo, quiere decir que está normalmente consolidado y por ende quiere decir de que si le colocamos cargas a este suelo, va a presentar asentamientos mayores a un suelo que tenga humedades tendientes al límite plástico que puede estar preconsolidado. Hay una variabilidad, o sea, es según el criterio y según mirando el tipo de suelo y también mirando la zona y la geología y la experiencia de las investigaciones aledañas de cuáles son los ensayos que vamos a tener en cuenta. Otra limitante es el presupuesto y la economía del cliente. Nosotros como diseñadores sería maravilloso encomendar hacer 20 cortes directos, muchos ensayos trenciales y muchos ensayos de consolidación, pero entonces dependiendo de la sospecha que nosotros tengamos y la experiencia, encomendar cuáles son los ensayos puntuales. Si estamos ante limos, no es necesario hacer ensayos de consolidación, pero si estamos ante arcillas, sería bueno hacer primero un ensayo de consolidación que un ensayo de corte directo. Entonces, depende del tipo de suelo. No sé si te quedó suficientemente claro. Hay mucha información que se puede dar de eso. Lo podemos avanzar, lo podemos adelantar en el curso sin ningún problema. Bueno, y en las muestras de roca, como ya comentado, el ensayo REI es el ensayo de compresión simple en roca. Con este ensayo de compresión en roca, aparte del ensayo del ultrasonido que nos sirve para determinar el perfil de suelo, con este valor y con una investigación geológica, nosotros podemos darle parámetros de resistencia de la roca con el cual podemos utilizar para diseñar la cimentación, que no es simplemente con un Q, sino que con el Q, o sea, con la resistencia última, por medio de los criterios de falla de Hook and Brown, de geomecánica de rocas, podemos darle un C y un Φ. Y esto es un insumo muy importante para el diseño. Me hacen otra pregunta. ¿El software permite diseñar con varios pilotes? No me queda clara la pregunta con varios pilotes. El software, tú le introduces la estratigrafía, le introduces los parámetros del suelo y le introduces la geometría de la cimentación. Y dependiendo con estas variables, te dan los resultados. Con varios pilotes, no me queda claro. De pronto sería de que si dentro de un mismo archivo puedes hacer diferentes dimensiones. Realmente no. Bueno, bueno, sí. En esta última versión, porque en la versión 2017 no había en un mismo archivo diferentes geometrías de cimentación. Pero ahora en esta versión 2018 sí, ya se pueden crear diferentes pestañas. Entonces, en el mismo proyecto y con las mismas cargas y con el mismo tipo de suelo, puedes crear diferentes pestañas en donde haces la propuesta para diferentes cimentaciones profundas. Entonces, la respuesta es sí. Eso es otra innovación que tiene esta versión 2018, que salió en noviembre. ¿Quedó claro? Me gustaría que me comentaran, a ver si podemos continuar. ¿Quedó claro la duda, Gerardo? Listo. Mientras me responde, continuamos. Entonces, como les comentaba, es importante también mirar cuál es la reacción horizontal que tiene la cimentación, en donde hay diferentes métodos, que están los métodos elásticos, que está la distribución continua, la distribución lineal de Bowles, hay una metodología rusa, la CSN73, está una formulación propuesta por Marlowe y Ries y otra que es propuesta por Besic. Y está también el método de Brons, que utiliza unos esfuerzos continuos para estimar el módulo de reacción horizontal del suelo. En la distribución continua hay unos factores de corrección que modifican los parámetros del ángulo de fricción y corrigen el diámetro de la cimentación de acuerdo a este mismo ángulo de fricción. Miramos aquí también que en la distribución lineal de Bowles hay unas caracterizaciones
de módulos K, que son módulos unitarios que cambian según el tipo del suelo. Hay unas tabulaciones que ofrece el software, hay unas tabulaciones que están por fuera del software que con gusto se las presento, se las manifiesto. Hace también las correcciones de los ángulos de fricción de acuerdo al diámetro de la cimentación y con unas constantes determina según la profundidad cuál es el módulo horizontal del suelo. La norma rusa diferencia el módulo del KH tanto para suelos cohesivos como para suelos no cohesivos. Entonces, para los suelos cohesivos, determina el módulo de deformación, el módulo de ion del suelo, y para los suelos no cohesivos, utiliza el factor NH, que depende también del tipo de las gravas, de las arenas, y si se encuentran en estados saturados o se encuentran en estados secos, en las presencias de los niveles freáticos. La metodología de Malone-Rees utiliza también el módulo de NH, pero él hace sus propias propuestas del factor NH, donde también tiene en cuenta la densidad del suelo, si está denso o suelto. Está también la propuesta de Besic, que introduce la variable del módulo de Poisson del suelo, la inercia del pilote y el módulo de deformación del pilote o de la cimentación en relación con el módulo de deformación con el suelo. La iteración entre estas dos masas, entre estas dos estructuras, va a generar una especie de resortes en toda la longitud del fuste de la cimentación, y esos resortes, una cantidad infinitesimal de resortes, va a generar cuáles son las reacciones que presenta el suelo y la cimentación bajo cierto tipo de cargas. Está también el método de Brons, que es un método continuo en donde lo diferencia para suelos cohesivos como para suelos granulares. Utiliza los factores de KH y de NH, pero entonces diferencia también dependiendo de la esbeltez y de la rigidez del material de la cimentación, cómo es el comportamiento del módulo de reacción horizontal. Entonces los diferencia tanto para pilotes cortos como para pilotes largos. Dependiendo de las esbeltez de estos, presenta sus resultados. Los miraremos cómo los presenta el software y de dónde viene esta iteración. Entonces, con estos módulos se pueden manifestar diferentes gráficas, en donde las gráficas cambian según la metodología, y la metodología es óptima para ciertos tipos de suelos. Eso lo estaremos mirando también. Y con eso ya podemos redefinir cuál es la cimentación óptima, donde le podemos estar variando las dimensiones, la geometría, tanto diámetro como la profundidad, o si es una cimentación profunda excavada a mano, podemos darle más peso o mayor aporte a la capacidad por punta, y que no se desarrolle tanta la capacidad por fricción, porque aún dando capacidades admisibles por fricción, las reacciones laterales sobredimensionarían la pila. Entonces, ese juego de variables también lo vamos a estar mirando. Hay una condición también que presentan los suelos y que se manifiestan primordialmente en las cimentaciones profundas, que es la fricción negativa. ¿En qué consiste la fricción negativa? La fricción negativa consiste en que si nosotros hacemos una cimentación profunda, pero antes de la cimentación profunda de construirla, hacemos movimientos de terrenos y hacemos unos llenos para hacer una nivelación del terreno. Si esos llenos no están debidamente ejecutados, si no están debidamente compactados, e inclusive con una buena compactación, y construimos la cimentación, la resistencia por fuste del cimiento va a estar también determinada por ese espesor del lleno. Sin embargo, con el tiempo, ese espesor del lleno puede generar asentamientos
no tenidos en cuenta o asentamientos excesivos, los cuales van a generar cargas hacia abajo en la cimentación y le va, en casos determinados les puede inducir a una falla. O no solamente falla, sino que también inducirá asentamientos que pueden deteriorar la estructura. No solamente pueden ser para ciertos llenos heterogéneos, o sea, llenos antrópicos hechos por el hombre, sino que también puede ser depósitos aluviales o depósitos eólicos. Los depósitos eólicos son los transportados por el viento y que presentan una estructura dispersa, porque como son simplemente colocados, no son nada compactados, son normalmente consolidados. Cuando se generan presiones, generan asentamientos excesivos que se pueden considerar fricción negativa y hay que tenerlos en cuenta. Pueden ser también incluso cierto tipo de arcillas rápidas, o pueden ser incluso suelos derivados de cenizas volcánicas. Hay ciertas partes en Colombia, en Santa Marta, e incluso en Medellín se encuentran, en el Valle de la Urrá, se encuentran también en las zonas que son por las zonas del Orinoco, en donde se presentan, existe la evidencia de suelos derivados de ceniza volcánica. ¿En qué consiste esto? Por la actividad volcánica y por la actividad eólica, se transporta la ceniza, esta ceniza se mezcla con el suelo, entonces crean unos componentes que son también dispersos y que son muy compresibles. Entonces, realizando la investigación y determinando cuáles son estos suelos, uno puede tener en cuenta el cálculo de la fricción negativa para la cimentación. Ese cálculo de la fricción negativa también lo hace el software y también vamos a entender cómo se desarrolla eso con procesos de cálculo. Listo, antes de pasar al módulo 2, bueno, parece que no tenemos más preguntas. ¿Me permiten? Luego de ver las metodologías, estas metodologías dentro de la semana del módulo 2 también vamos a estar mirándolos dentro del software. Vamos a desarrollarlas conjuntamente. Vamos a ver teoría y vamos a ver en práctica del software. Luego, en el módulo 3 vamos a hacer la configuración inicial de los modelos de diseño en software Geo5 y estimación de parámetros geomecánicos de los suelos. A ver, entonces, el software, como es un software internacional, es un software que está adaptado para muchas condiciones, para muchas normas en varios países del mundo. Este desarrolla diferentes condiciones de análisis, desarrolla diferentes metodologías de diseño, desarrolla diferentes metodologías de verificación de las resistencias para diferentes situaciones de diseño. ¿En qué consiste esto? Las condiciones de análisis, como ya en teoría lo habríamos comentado, lo habríamos hablado, lo habríamos visto, desarrolla las condiciones drenadas, no drenadas y para cimientos rocosos. Dentro de las metodologías de diseño, tiene una amplia gama de normativas de diseño según los diferentes países. Y también hay normativas que son muy genéricas, que son estándar, que son aceptadas por todas partes. Está la de la República Checa, está la de la Polonia, están las alemanas, las austriacas, las grecas, las de Dinamarca. Y también nosotros podemos personalizar una metodología de diseño adaptada a las necesidades que nosotros tengamos, sea propiamente dicha por exigencia del cliente o por una metodología que incluso estemos desarrollando o también por las normativas de nuestro país, en nuestro caso la norma colombiana que es la NCR10. Entonces esta ya ajusta las metodologías de diseño con base a esta normativa. ¿En qué consiste la metodología de verificación? La metodología de verificación, como ya hemos dicho, es la forma de decir si es aceptable o no el diseño que estamos haciendo con cierta metodología de diseño.
Entonces, después de haber determinado la metodología de diseño, vamos a mirar con qué criterio nos va a aceptar el software o nos está aceptando la normativa, si es apto o no ese diseño de cimentación. Donde ya habremos también comentado cuáles son los criterios de metodologías de verificación de los factores de seguridad, los estados límites de falla, y mencionaremos y miraremos también otras modificaciones que son con base modificaciones de los límites de falla y los factores de seguridad de normas que son inglesas, normas chinas y otras normas que son rusas. Entonces, miramos que para las cimentaciones superficiales, las metodologías de verificación modifican principalmente el resultado del esfuerzo último. Los tenemos tanto por los estados límites de falla, que utiliza coeficientes de reducción parciales. Es decir, la capacidad última del suelo es modificado por coeficientes de reducción parciales que modifican los parámetros de resistencia del suelo. Es decir, si tenemos un ángulo de fricción, tenemos una cohesión, tenemos módulos de Young, módulo de Poisson, tenemos pesos unitarios, dependiendo de la confiabilidad de la obtención de estos parámetros, se utilizarán coeficientes de reducción parciales. Esta combinación de estos coeficientes de reducción parciales nos va a dar un parámetro que es un estado límite. Ya ese estado límite no lo vamos a comparar con factor de seguridad, porque ya los factores de seguridad están intrínsecos en los parámetros de diseño. Diferencia a los de los factores de seguridad es que en donde obteniendo y desarrollando los parámetros de diseños propios, los que utilizamos, los que determinamos con las correlaciones, con los ensayos del laboratorio, nos va a dar un número. Ese número lo vamos a comparar con factor de seguridad, lo vamos a reducir con factor de seguridad y esa será nuestra capacidad admisible del suelo. Para el diseño de las cimentaciones profundas existen dos metodologías de análisis, existen también diferentes metodologías de diseño, existen también otras metodologías de verificación parecidas a las de la cimentación superficial y también tiene las mismas cuatro situaciones de diseño. ¿En qué consisten las situaciones de diseño? La situación de diseño es que se cambian los factores dependiendo en qué condiciones vamos a cimentar o vamos a calcular. Es decir, nosotros podemos hacer factores para estados últimos, es decir, para cuando la cimentación falla totalmente. Otra es para condiciones admisibles, es decir, para hacer que no falle, pero de acuerdo a las normativas vigentes, hacemos de que las capacidades del suelo no pasen de ese límite. Otro es para las capacidades de servicio, es decir, que la exigencia de la cimentación sobrepasó los admisibles, pero no sobrepasó los últimos. Entonces, si sobrepasa los admisibles, pero no los últimos, podremos ver daños en las estructuras como agrietamientos, tendremos que hacerle mantenimiento a las estructuras o que se hundieron, dañan redes hidráulicas, redes del alcantarillado. Entonces hay diferentes situaciones de diseño que modifican diferentes factores para diseñar la cimentación. Entonces, dentro de los métodos de análisis, tenemos las condiciones drenadas, las no drenadas y el método Spring. Entonces, en las condiciones drenadas están las propuestas del Cuerpo de la Marina de Estados Unidos, en donde con base a las ecuaciones primordialmente fundamentales de la teoría de cimentaciones profundas, ellos modifican los factores de NQ y la forma de los esfuerzos efectivos calculados, tanto en diseño por punta, que es RB, y por diseño por fuste, que es RS. Están en condiciones no drenadas según la metodología de Tomlinson, que con principios de reducción y de
y de obtención de otros parámetros en función de las condiciones no ordenadas, llegamos a un factor de 9. Y para condiciones o para los estados que son de resistencia por fustes, para las condiciones que son no drenadas, introduce el factor de adherencia. El factor de adherencia cambia según el tipo de suelo y pues la estructura con la que estamos inventando. Encontramos también dentro de los métodos de análisis es el método sprint o el método corrido, en donde el software determina una profundidad, que hay una zona de deformación máxima. En esta zona de deformación máxima va a estimar cuáles son los parámetros del suelo debajo, tanto en la longitud de la cimentación como en la profundidad de la cimentación. Entonces va a calcular cuál es la resistencia al corte infinitesimalmente por cada tramo de esta, y con la resistencia al corte del mismo va a generar cuál va a ser la capacidad última de él, dependiendo de la geometría de la cimentación. Eh, pues ya hemos visto que también en las cimentaciones superficiales como las profundas también hay diferentes metodologías de diseño adaptadas al tipo de la cimentación, tanto superficial como profundas. En las de cimentaciones profundas manifiesta solamente tres metodologías de verificación, que son las mundialmente conocidas, que son las de los factores de seguridad, los de los límites de falla, y están unas normas europeas. Y miraremos en el caso pues, de Colombia cuáles serían los factores que utilizamos para introducir el diseño con factores de seguridad, más no límites de falla. Luego de haber introducido cuáles son las metodologías de diseño, saber en qué condiciones vamos a trabajar, si son efectivas o si son en condiciones totales, vamos a hacer la introducción pues, de los parámetros del suelo, en donde pues, nos presenta las opciones de introducir, de darle un nombre al estrato del suelo, de darle cuál es el peso unitario, cuáles sus coeficientes, cuál es el ángulo de fricción, cuál es la cohesión, el módulo de Poisson. Si tenemos resultados de ensayos edométricos, podemos introducirlos. Si tenemos ensayos de módulos de deformación por compresión simple, los podemos introducir. E inclusive, si tenemos los datos, los registros de los esfuerzos y las deformaciones, las lecturas, podemos introducirlas para que él mismo con esas lecturas determine cuáles son los módulos de deformación. Y para el diseño de levantamiento, de acuerdo a las teorías anteriormente vistas, vamos a escoger cuál es la idónea para el tipo de suelo en el que estamos y vamos a introducir cuál es el peso unitario saturado del suelo de acuerdo a las investigaciones de laboratorio. El software permite también en esta parte donde dice clasificación, el software permite, de acuerdo a la clasificación del suelo, sabiendo si estamos en presencia de limos, de arcillas, de gravas, de arcillas limosas, de gravas mal gradadas o de bien gradadas, y dependiendo de la consistencia del mismo suelo o de la compacidad de este, hay parámetros estándar de los mismos. Entonces, vamos a poder introducirlos en el software. Listo. Luego vamos a introducir aquí cuáles son los parámetros de los coeficientes. Vamos a ver el resultado de estos mismos. En el cuarto módulo ya vamos a mirar cuál es la interpretación de las gráficas y los datos resultados de los arrojados. Nos vamos a mirar de que el software nos presenta diferentes cotas de implantación de un terreno natural o un terreno final, dado a la erosión del suelo. Pueda que estamos cimentando desde una cota, pero por la erosión va a modificarse la cota. Por ejemplo, pues de aquí un método, entonces hay diferentes verificaciones con respecto a esas dos cotas.
Vamos a mirar cuál es la resistencia de los materiales que estamos utilizando, tanto el concreto como el refuerzo longitudinal o el refuerzo transversal, y los pesos unitarios de la estructura del concreto. Con estos resultados, pues, con todo lo anteriormente dicho, con toda la introducción de los datos y con todo, vamos a mirar qué es lo que nos está arrojando el software y cómo lo estamos verificando. Eh, pues cuáles son las presiones últimas que nos está generando, cuáles son las admisibles, cuál es el factor de seguridad, si lo estamos utilizando por la metodología de factores de seguridad. Miraremos cuáles son las excentricidades presentadas en los diferentes ejes de la cimentación y las excentricidades totales. Miraremos cuáles serán las excentricidades admisibles de acuerdo a la tipología de la cimentación. Miraremos la capacidad horizontal y el desplazamiento de la cimentación, en el caso hablándolo de las superficiales. Podemos mirar la forma del contacto efectivo, siendo general o rectangular, o mirando en qué condiciones está trabajando el suelo, si es en pasivo, en activo o es en reposo. Y qué porcentaje de las capacidades se está desarrollando de acuerdo a las cargas que estamos introduciendo en el mismo. Miraremos cuáles son las inclinaciones, miraremos si la zapata es rígida o no, miraremos cuáles son los asentamientos diferenciales y miraremos cuáles son las profundidades de influencia del mismo, considerando la erosión del suelo o no la erosión, e incluso para temas de fricción negativa cuando estamos en cimentaciones profundas. Y aquí el módulo también ofrece pues una sección en donde podemos desarrollar o podemos diseñar estructuralmente la misma, teniendo en cuenta la resistencia del concreto, la resistencia de los elementos, las profundidades que se están pasando y dándole una verificación preliminar, dando unos parámetros preliminares, estaremos diciendo cuál es el refuerzo necesario para esta cimentación. El software permite personalizarlo, hacerlo pues, de diferentes formas, con diferentes colores, para generar reportes que sean muy entendibles y de la forma en la que queramos. Miraremos también cómo se genera el reporte, cómo habilitamos o deshabilitamos lo que queremos mostrar, cómo presentamos las diferentes metodologías y en diferente orden. Eh, el software permite desarrollar una memoria de cálculo muy pertinente para las licitaciones o para pruebas que damos, pues, que queramos dar, o incluso pues para presentarlas en curaduría cuando necesitemos la licencia de construcción. Similarmente, se presenta en las cimentaciones profundas, donde le introducimos la geometría a la cimentación, miramos cuáles son las cotas iniciales y las cotas finales, miramos cuál es la tecnología que se está utilizando, si son pilas hincadas o son preexcavadas, incluso podemos introducirle cuáles son los coeficientes de modificación de acuerdo a la tecnología que estamos utilizando, el factor NQ, si queremos que lo calcule o no lo calcule o nosotros lo introducimos, qué criterio utilizamos para determinar el factor de carga NQ. Eh, y de acuerdo a los prediseños determinados, si son las metodologías de verificación, si son condiciones efectivas o totales, determinamos cómo se comporta de acuerdo a las diferentes longitudes efectivas que se está generando en el desarrollo de la cimentación. Miraremos cómo nos reporta los diagramas o las curvas de asentamiento carga, los esfuerzos de deformación, dependiendo si son tanto en el fuste o como en la punta de la cimentación, y podemos determinarle los asentamientos límites a los cuales queremos que la estructura esté sometida. Listo, me disculpan si me extendí un poco con la presentación. Espero que les haya interesado el curso. Espero que hayan quedado ciertas dudas resueltas. El curso, pues les garantizo que es un poco denso, pero es práctico, es fácil de entender. El software se presta mucho para el entendimiento de este. No sé si quedaron con alguna duda.
El valor del curso, listo. Ahí está ya el valor del curso. Eh, espero espero que les haya gustado. Ha sido una información, traté de condensarla lo más posible, pero es mucha la investigación que se hace para el diseño de una cimentación. El software es bastante completo, permite hacer muchas cosas en la parte geotécnica. Cuando estemos desarrollando el curso, estoy dispuesto a despejar toda duda, cualquier problema, cualquier cosa que tengan inconveniente. Estamos para eso y espero que se animen. Comienza el 26 de febrero. Entonces ya con eso, con las niñas de ICC podrán tener toda la información adicional con eso. Espero que estén bien y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego a todos.